Muy buenos días. Feliz de poder encontrarnos de nuevo para esta clase. Antes de comenzar nuestra clase, quisiera darles algunas recomendaciones. Hay algunos alumnos que hasta la fecha no han entregado su primer examen. Ya el segundo examen está en línea y hubo algún inconveniente porque no se veía, pero ya lo colocamos. Di un plazo mayor para que no tengan inconveniente de entregarlo. Aunque estos exámenes realmente son muy sencillos. Están hechos en el nivel mínimo que se puede exigir para un examen. Así que no debería haber ninguna dificultad en contestar. Hoy nos toca hablar un poco del matrimonio. El matrimonio es una institución conocida por la sociedad y todo el mundo sabe lo que es un matrimonio. Y básicamente es la unión de un hombre con una mujer con una serie de deberes y derechos que la misma sociedad a través de las leyes ha dispuesto. En los últimos años ha habido una degeneración de alguna manera de este concepto y algunas legislaciones de algunos países donde se aprueba la homosexualidad. Entonces ahora no dice la unión entre un hombre y una mujer, sino dice la unión entre dos personas. Naturalmente que esto es contrario a lo que dice las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura en muchos textos deja claro que no se está de acuerdo con la homosexualidad. Ahora, eso no quiere decir que no debiéramos o no deberíamos atender a los homosexuales. Recientemente, un pastor muy conocido de la iglesia dijo que estas personas homosexuales tenían derechos que le había dado la sociedad. Y además de eso, que eran hijos de Dios. Y que por lo tanto deberíamos aceptar que ellos tienen esos derechos. Eso no, a mi modo de ver, no significa que el pastor está promoviendo la homosexualidad. Pero creo que es importante porque nosotros formamos a un pastor que tiene que estar comprometido con la atención de la colectividad. ¿Sí? Tiene que estar comprometido con atender toda la comunidad. E invita a la comunidad que asista a su iglesia. Y entonces, si viene un homosexual, le cierra las puertas. Yo creo que no, debería atenderlo y de alguna manera enseñarle cuáles son los preceptos que dice la Biblia.
Eh, de alguna manera, cuando uno analiza este asunto del matrimonio, ve que hay grandes distorsiones y que no era el plan de Dios que el hombre tuviera problemas con el matrimonio. Todo lo contrario, era para su bien. Pero algunas veces, cuando estábamos en el proceso de escoger esa pareja, nos equivocamos. Y nos equivocamos porque no seguimos el deber ser. El deber ser es tener una asesoría de parte de la iglesia, es tener el consentimiento de los padres y tener la aprobación de Dios. Si eso se hiciera de esa manera, con toda seguridad los problemas serían mucho menor, pero no se hace. Y claro, si tú decides apresuradamente o así como en la locura que implica estar enamorado sin análisis, puedes tener problemas. Y la idea no es que esa unión vaya a terminar en un divorcio. No, la idea es que eso termine como Dios dice, cuando Él venga a buscar a alguno de los dos, o cuando, más que cuando lo venga a buscar, cuando fallezca uno de los dos. Allí la misma Biblia dice que el viudo está en libertad de casarse, pero la idea es que nosotros vivamos unidos para siempre. Unidos para siempre significa tomar buenas decisiones. Y esas decisiones, si uno no está claro, debería buscarla en el consejero. La Iglesia Adventista da un curso prematrimonial para la gente que está por casarse. Ojalá que ese curso prematrimonial sea hecho con suficiente antelación, de manera que te permita aclarar cosas que tú no tienes claro. En mi caso, cuando una persona me dice, doctor, yo quiero que me dé el curso prematrimonial porque es que no lo habíamos hecho y nos vamos a casar dentro de un mes. Ese curso prematrimonial no vale la pena darlo porque ya estas personas han decidido que se van a casar, pase lo que pase. Entonces, como que no es así. La idea del curso prematrimonial es precisamente abrir los ojos para que la persona sepa lo que está haciendo y además darle instrucciones para la vida futura, que definitivamente se aspira que sea realmente bondadosa y de felicidad eterna. Otra consejería que no se utiliza mucho es la consejería de los padres. Los padres deberían, o uno debería oír al padre y a la madre, porque se supone que ellos no quieren ninguna maldad para ti. Y muchas veces viene una mamá y le dice a la hija, no sé por qué ese muchacho no me cae bien. Entonces la muchacha contesta, ajá, y es que tú te vas a casar con él. Lo que interesa es que me caiga bien a mí. Imagínese usted. Igual, los papás son menos estrictos en la cosa, pero igual un padre pudiera decir, mira, este muchacho no me parece, o esta muchacha no me parece, esa unión, ustedes tienen tantas diferencias de edad, ¿no? La posición de nosotros no es igual a la de ellos. Estas cosas deberían atenderse.
y cuando las atendemos, probablemente nos vamos a evitar inconvenientes. Entonces, estoy diciendo consejería del el padre o de los padres, y naturalmente que debe estar en armonía con lo que dice la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura dice, no unáis en yugo desigual. Cuando se lee este texto, la mayoría de la gente cree que se está refiriendo exclusivamente en que debemos ser igual respecto a nuestras creencias. Y seguramente que esa es la aplicación inmediata que tenemos de esto. Pero hay otras igualdades que son buenas tener y que no deberíamos estar en yugo desigual. Por ejemplo, la educación. Una mujer con títulos doctorales, postdoctorales, debería casarse con un obrero, aunque estén enamorados. Yo particularmente creo que no. Una persona que tengan diferencias de edad muy grandes. Por ejemplo, un muchacho de unos 20 años casarse con una mujer de 35, 40 años. Eso no está bien. Les va a traer problemas en el futuro. Las diferencias muy grandes de estatus social va a traer problemas. Es decir, hay mucho más igualdades que el asunto de las creencias religiosas. De tal manera que ojalá que podamos atender estos aspectos que también lo dice la Biblia. Sabes que en la Biblia hay la historia de un matrimonio y es la historia de Isaac. Cuando Abraham ve que él está viejo y que su hijo ya es un hombre completo, llama a su criado y le dice, te voy a comisionar para que le busques esposa a mi hijo. Y no quiero que se case con las cananeas, sino que anda y busca a una de las mujeres de allá de mi región y la trae para que sea la esposa. Ese se iba a convertir en el consejero. Y la recomendación del padre fue, no te cases en yugo desigual. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente el criado comienza, mire, y si la mujer me dice que no y no se quiere venir y no consigo a nadie, entonces le dice, no, pon esto en manos de Dios. Dios va a dirigir todo. Y evidentemente Dios dirigió todo. Él va donde le dijeron, puso una prueba para saber cuál iba a ser la esposa que iba a escoger para Isaac. Y exactamente se da todo como él se lo pidió a Dios. Cuando él le pide a la muchacha que si se va a venir con él, le dice, ella contesta que sí, a pesar de que la familia quería que estuviera más tiempo con ella. Y llega cuando Isaac vio lo que su papá había decidido y lo que el consejero había decidido, aceptó la muchacha, la llevó a la tienda de su madre y fueron felices para siempre. Esa es una historia bien bonita de un matrimonio hecho como dice, como debería ser. Bien, con esta introducción vamos ahora a meternos en lo que es la teología de la familia.
o pudiéramos haber dicho la teología del matrimonio también. Entonces, como hemos venido utilizando el término de teología, queremos entenderla aquí como que qué es lo que dice Dios a través de las Sagradas Escrituras, cómo es el matrimonio y cómo es la familia. Vamos a tomar estos términos como equivalentes, porque al fin y al cabo, cuando hacemos un matrimonio, se forma una nueva familia. Y desde el comienzo de la Biblia comienza este proceso. Y Dios hizo primero al hombre, pero él mismo, cuando ve que el hombre está atareado atendiendo los animales, dice: no es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Y es interesante que Dios a todo lo que hacía le decía que era bueno. Y de toda la creación, lo único que dice que no es bueno es que el hombre esté solo. Así que esto es bien interesante. No es bueno que el hombre esté solo. Quisiéramos decir entonces que el matrimonio no es una idea de la sociedad, aunque la sociedad lo reconoce. La idea del matrimonio nació en la mente de Dios. Y vamos a ver cómo es que esto se va a... cómo es o qué es lo que Dios tenía pensado para el matrimonio. Y entonces dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y vamos a comenzar analizando este versículo de Génesis capítulo 1. Frecuentemente uno observa el ayudante como alguien que no es el principal. El ayudante es, como su nombre lo dice, uno que ayuda al principal. Si tú vas a una empresa y dicen: no, el ayudante del gerente es el que está. Oye, si tú quisieras hablar con el gerente, como que no te da mucha nota hablar con el ayudante. Si tú fueses a una entidad militar y necesitas conversar con el general comandante de la unidad y te dice: mira, el general no está, pero está el teniente fulano que es su ayudante, ¿quieres hablar con él? Lo más probable es que vamos a decir que no, porque como que no es lo que queremos. Queremos hablar con el principal. Podríamos eventualmente tener esa misma idea. La cabeza de la casa es el hombre y quien manda es el hombre, y la ayudante pues es una ayudantica. Ojalá que tengamos cuidado con esta forma de ver las cosas, porque nos vamos a dar cuenta que al parecer no fue eso lo que estaba en la mente de Dios. Y cuando uno ve ayuda idónea y la ve en el original, uno pudiera contestar: ¿qué es ser una ayuda idónea? Y esta pregunta o la respuesta a esta pregunta es bueno que la tenga presente tanto el hombre como la mujer. Qué bueno es que nuestras mujeres supieran qué es ser una ayuda idónea.
Y qué bueno es que los hombres supieran que Dios nos dio una ayuda idónea. Entonces, tal vez nos ayudaría la exégesis del versículo para poder entender con más detalle qué es lo que Dios nos quiere decir con esta expresión. Y cuando uno va al original, la palabra que aparece es ser. Y si uno va a la concordancia de Strong, por ejemplo, para ver qué significa ser, significa ayuda que socorre. Qué interesante. Entonces, Dios hizo una mujer que iba a ser una ayuda para el hombre, una ayuda que socorre. Ahora, no sé si han oído que las mujeres tienen un sexto sentido, tienen como que perciben cosas que los hombres no percibimos. ¿Y por qué será eso? Bueno, precisamente porque la hicieron para ayudar. Y imagínese usted, pastor, y usted está en la iglesia saludando y tal, y la señora simplemente está observando. Pero vino una hermanita que le pasó la mano sobre su corbata. Pastor, qué corbata tan bonita. Ella enseguida pilló la cosa y le va a decir a usted, mira, ten cuidado con la hermanita tal, que esa señora está con sabiduría contigo. La respuesta del hombre, Sandro, tú siempre con esas cosas, ¿no? Es una hermana muy buena y tal y qué sé yo. Tranquilo, no vamos a discutir por eso. Lo único que te digo es que ten cuidado. Sería sabio de parte de los hombres oír lo que está diciendo la señora. ¿Por qué? Porque precisamente eso es parte de la ayuda idónea. Pero mire, yo quisiera que pensáramos en lo que la palabra dice. Es ser. Da la idea que usted estuviera, por ejemplo, en un barranco y viniera, ahí se cayó en un barranco y viniera una grúa que lo sacara. Entonces, imagínense una carretera con muchas curvas y con barrancos y que usted cayera a un barranco con su vehículo. Afortunadamente no le pasó nada, usted está vivo, pero solo no puede salir. Entonces usted necesita de un ser. Y ese ser tiene que ser una grúa con un grupo de rescate que seguramente van a ir para hacer el ejercicio que necesitan hacer. Ahora, yo quiero que ustedes pensemos en lo siguiente. Ustedes se imaginan esa grúa con un motorcito de moto de 2 cilindros o de 1 cilindro. No puede ser. Seguramente esa grúa que es para sacar carros que han caído en el fondo de un abismo debe tener un motor de 8 cilindros por lo menos y una caja de velocidad muy grande que permita precisamente tener mucha fuerza. Y va a tener un winche poderoso. Y las ruedas serán ruedas así como de bicicleta. No, tendrían que tener unos cauchos muy anchos precisamente para que se mantengan cuando tengan que ejercer la función para la cual fueron diseñadas. En este caso, para rescatar. Entonces, con esta idea, ¿será
que la mujer fue hecha así como tú haces una grúa con condiciones especiales para cuando tenga que actuar? Y la respuesta es sí, por lo menos en lo que yo creo. ¿Y por qué tú crees que fue hecha especial? Bueno, porque va a tener que realizar cosas especiales. Y esas cosas especiales necesitan, como vimos en la grúa, cosas especiales. Vamos a ver qué cosas especiales tiene una mujer. ¿Sabes que los hombres pensamos en una sola cosa? Y cuando o hacemos una sola cosa, la que estamos pensando, y cuando hacemos más de dos cosas, una la hacemos en automático, pero necesitamos estar concentrados en una para ejecutarla. No sucede así con las damas. Una dama puede estar planchando y ella se da cuenta que la comida necesita ir a verse, y se da cuenta que el niño está llorando, y se da cuenta de que la muchacha no ha llegado, y se da cuenta de que hay que pedir el gas, se da cuenta de muchas cosas. Ajá. ¿Y cómo hará eso? Bueno, miren, la mayoría de los hombres utilizamos el cerebro izquierdo, o sea, el hemisferio izquierdo. Saben ustedes que tenemos dos hemisferios, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el hemisferio de las operaciones concretas, las cosas matemáticas, las reglas, así es como se hace. Es un pensamiento propio del hombre. En cambio, el hemisferio derecho es el pensamiento de la imaginación, el pensamiento abstracto, es la creación. Y entonces tú pudieras decir, entonces los hombres no son capaces de pensar y pensar es abstracto. Sí, pero no es el común. ¿Quiénes utilizan el cerebro derecho más? Bueno, los compositores, los arquitectos, los músicos, pero un matemático, por ejemplo, él utiliza es el cerebro izquierdo. La mujer utiliza los dos. ¿Pueden haber mujeres matemáticas? Claro, hay mujeres matemáticas, pero ella puede usar el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. ¿Y cómo sabe usted eso? Bueno, porque cuando han hecho estudios, el cuerpo calloso de las mujeres tiene más interconexiones que los de los hombres. Y tiene más interconexiones precisamente por esto que estoy diciendo, porque utilizan los dos cerebros. Eso es alguna de las características que yo digo que Dios le dio especial a la mujer para cumplir esas funciones que él mismo le estaba dando y que debía ejecutar. Ahora, la mujer asume compromisos como no asumen los hombres. Véalo usted. ¿Cuántos hombres tienen hijos y los hicieron y los abandonaron? Nunca los atendieron. ¿Puede una mujer tener un hijo y abandonarlo? Puede pasar, pero es excepcional. Generalmente, muchos hijos son hijos de madres solas que tuvieron que luchar para echar adelante a ese muchacho. Y muchas, cuando fueron abandonadas, no se volvieron a casar. Entonces, definitivamente, la mujer fue hecha con condiciones especiales
para hacer precisamente esa función que Dios le estaba asignando de ser una ayuda idónea, es ser ayuda que socorre. Otro versículo que es interesante es este. El hombre está solo, ya Dios toma la decisión que le va a hacer una ayuda. Y entonces dice que describe la Biblia que lo hizo caer en un sueño y que lo durmió y le hizo la primera intervención quirúrgica. Sacó una costilla y de la costilla hizo al hombre. Entonces ustedes seguramente han oído mucho que no lo hizo de los pies para que no la pisotearan y no le hizo de la cabeza para que no se sintiera superior. La hizo de el medio. Y tal vez una idea que puede extraerse de esto es la complementariedad, que quiere decir de alguna manera que los dos se complementan uno al otro. El hombre tiene características que Dios le dio que le van a servir para funcionar en esa complementariedad que yo estoy diciendo. Por ejemplo, la fuerza, la rectitud, las normas, el pensamiento concreto, todas esas son cualidades muy buenas del hombre. Y las cualidades de la mujer son como que un complemento para esa unidad que van a formar, que definitivamente va a ser de gran utilidad y que va a llevar a que las cosas funcionen realmente bien. Ahora, una vez que Dios le hace la mujer, se la entrega a Adán. Entonces, imagínense ustedes la impresión de Adán cuando se despierta y ve a su lado tremenda mujer. ¿Sabe que en este momento y particularmente nuestras mujeres venezolanas son tan bonitas y tienen ese cuerpo tan lindo con el pompi, sus glúteos y su mama, todo eso con un contorno que lo hace completamente diferente y mucho más linda desde el punto de vista estético que los hombres. Pero miren lo que dice Adán. Por lo tanto, bueno, ya saben ustedes que dijo, bueno, mira, esta será ya varona porque del varón fue tomado y por lo tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí tenemos algunos elementos que pudiéramos analizar y que son interesantes. Aquí dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Tenía padre y madre Adán en el sentido de que nosotros conocemos hoy. Esta es mi mamá, este es mi papá. Definitivamente no. Y entonces, ¿cómo es que él dice padre y madre? Que esa palabra ni siquiera existía. Bueno, la razón es muy sencilla. Toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien le puso esa palabra a Adán para que él la dijera. Pero dice algo más. Se unirá a su mujer y será una sola carne. Y entonces uno pudiera preguntarse, pero ¿cómo? ¿Qué significará eso?
porque no pueden ser, ¿cómo va a ser una sola carne? Ok. La palabra que se usa para esto es ejad. Y la idea es unidad. Es la misma palabra que se utiliza en el libro de Deuteronomio cuando dice Jehová uno es. Y allí, en ese versículo que dice Jehová uno es, cuando dice ejad, no es singular, es plural. Y cuando dice Jehová, no es singular. La palabra que se usa es Elohim, que significa dioses. Entonces, dioses es un ejad, es una unidad. Cuando analizamos el versículo, ahora son dos personas, pero ahora van a formar una unidad. Y ahora como que tiene más sentido lo que dijimos hace algunos instantes, que esa idea de complementariedad. El hombre necesita la mujer y la mujer necesita el hombre. Tal vez sea interesante también considerar otro versículo. Y este dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con el agua mediante la palabra. Y aquí aparece un símil interesante, que es el símil de la iglesia y Jesús como un matrimonio, donde el esposo es Jesús y la esposa es la iglesia. Ahora, Dios, la Biblia dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y la amó tanto, o Dios nos amó tanto a nosotros como miembros de iglesia, que fue capaz de morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Dios nos está diciendo que nuestro amor por nuestras esposas debe ser igual al amor que Dios, Jesús, demostró por la iglesia. Y ojalá que nosotros pudiéramos realmente entender esto de esta manera. Sabe que algunas cosas que pasan en los matrimonios tal vez no se entienden. Por ejemplo, ¿por qué hay mujeres que no se someten al esposo? En cambio, cuando uno ve el ejemplo de la iglesia, uno va a ver que la iglesia se somete a lo que dice Jesús. Y se somete en una cantidad de normas y reglas que están en la Sagrada Escritura. ¿Cómo la iglesia hace eso sin problema y la esposa, que debería ser como la iglesia, no lo hace? Bueno, una razón puede ser que el esposo no ama como ama a Cristo. Porque cuando tú analizas el amor de Dios, definitivamente no tiene ninguna duda, ninguna, de que Dios te amó al máximo
cuando tú y yo no lo merecíamos. Ojalá que nosotros pudiéramos hablar, amar a nuestras esposas como Cristo nos ama a nosotros. ¿Sabe qué? Casi siempre termino cuando ya estoy avanzado en el curso prematrimonial. Le pregunto a los dos, mire, escriba allí en un papel por qué usted se quiere casar con esta mujer. Y a la mujer le pregunto, escriba allí por qué usted se quiere casar con este hombre. Y entonces, cada gente contesta cualquier cosa. Bueno, mire, yo me quiero casar porque ya usted ve que yo tengo cierta edad y por más que sea, yo necesito formar un hogar y pienso que deberíamos tener hijos y tal, y además yo la quiero mucho. Entonces la mujer dice, no, mire, yo me quiero casar porque ya yo tengo edad y bueno, he tenido tantos fracasos y ahora me conseguí este hombre que es completamente diferente y por eso yo me quiero casar. Cuando me contestan estas cosas, y ahora yo les voy a decir una respuesta que de repente si a alguno de ustedes les doy el curso prematrimonial, ya van a saber cuál es la respuesta que yo estoy esperando. La respuesta que yo digo, mira, la razón por la cual tú te deberías casar es para hacer feliz a esta persona. Imagínense un matrimonio en el cual yo viviera toda mi vida tratando en todo lo posible de hacer feliz a mi esposa. Y un matrimonio donde una esposa tuviera todos los días de su vida tratando de hacer feliz a su esposo. Con toda seguridad no habría ningún inconveniente. Ahora miren, quien inventó esto del matrimonio fue Dios. Y esa es la razón por la cual hay que hacer una ceremonia eclesiástica. Cuando tú haces una ceremonia eclesiástica, lo que estás diciendo es que tú quieres que tu familia, que tus amigos y que Dios sean testigos de lo que tú estás profesando en ese momento. Porque el oficiante puede preguntar algo como esto. Fulano, ¿aceptas como esposa y mujer a fulana de tal? Delante de Dios y delante de estos testigos, delante de sus padres, prometes quererla para toda la vida en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, y renunciar a todas las demás mujeres, así lo prometes. Y uno todo asustadito dice, sí, así lo prometo. Resulta que invitaste a Dios y ese compromiso debería ser de tal magnitud que Dios, quien inventó esto, debería estar allí presente. ¿Sabe? El libro de Eclesiastés, que la mayoría de este libro son consejos que da el sabio, muchos de ellos a su hijo, dice, mejor son dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Mejor son dos que uno porque uno
calienta el otro. Y está describiendo esto y de repente dice, nudo de 3 es difícil de romper. Este es un versículo que siempre utilizo cuando hago una ceremonia bautismal, una ceremonia matrimonial. Está hablando de los dos, pero de repente dice, nudo de 3 es difícil de romper. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a el hombre y la mujer, pero cuando tienen a Dios, ese es un nudo que difícilmente se va a romper. Ojalá que esta clase haya permitido que nosotros entendamos el sentido perfecto de lo que es el matrimonio, de cómo Dios lo diseñó, de cómo Dios lo ve, y que podamos aplicarlos para nosotros mismos, pero también para aquellas personas que por el ejercicio pastoral vas a tener que darle la bendición del cielo. Ellos vienen a la iglesia y tú representas a Dios allí en esa iglesia. Y ojalá que todas estas enseñanzas se puedan convertir en hechos prácticos para usted y para la iglesia. Bien, vamos entonces a ver nuestra segunda clase. Nuestra segunda clase tiene que ver con otro aspecto y son las 2 órdenes que Dios le dio al hombre en la creación. Y vamos a ver cuáles fueron esas 2 órdenes. Tengan paciencia que ya los vamos a ver. Entonces, la Biblia dice que al comienzo, o les estoy diciendo que en el Génesis Dios le dio 2 órdenes y que son bien interesantes. Y vamos a ver cuáles son esas 2 órdenes. Y los bendijo Dios. Se supone que a la pareja que recientemente formó. Y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra y sosyugadla. Fructificarse, multiplicaos y llenad es la misma orden. Y luego dice, y sosyugadla. Y tiene otro que sinónimo de sosyugadla, que es señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, Dios nos está dando 2 órdenes allí. Multiplíquese y sosyugue la tierra. Pero vamos a leer otro versículo que tal vez nos ayude a entender mejor la cosa. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen y que llenen la tierra. Esa es la orden, la primera
orden, y la pongan bajo su dominio. Esta es la segunda orden. Que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Dios dio dos órdenes. Y aquí otra vez, creced y multiplicaos, primera orden, llenar la tierra y someterla, sinónimos. Estas palabras son las primeras y más completas definición de la cultura humana. Dios nos ha confiado todo el mundo visible como don y tarea a la vez. Nos ha asignado una misión concreta, realizar la verdad de sí mismo y del mundo. Debemos modelar el mundo desde la verdad, usándolo para sus fines sin abusar de él. Ahora bien, entonces, en ese instante que Dios está hablando, definitivamente introdujo el asunto de la reproducción. Y la reproducción, como ustedes saben, tenemos unos aparatos, unos órganos que permiten esa función. En el caso del hombre, tiene unos testículos que producen espermatozoides. Y en el caso de la mujer, produce una cosa que se llama óvulos que están en los ovarios. En el momento en que la mujer tiene relaciones sexuales, los espermatozoides son depositados en su vagina. Y si la mujer está en la época de ovulación, aquí en el cuello uterino va a haber un moco que permite que los espermatozoides asciendan y van a ascender. Y si la mujer estuvo ovulando, bueno, lo que va a ocurrir es esto. Los espermatozoides consiguen el óvulo y uno solo lo penetra y se forma un nuevo ser. Es interesante esto porque este óvulo tiene 23 cromosomas y el espermatozoide tiene 23 cromosomas. Eso va a sumar 46, que es lo que tiene el nuevo ser. Las células de nuestro cuerpo, todas tienen 46 cromosomas. Únicamente los gametos, el óvulo y los espermatozoides tienen la mitad, que al mezclarse, al unirse, por una parte se mezclan los caracteres y por eso es que no somos exactamente igual a nuestros padres, pero tenemos algunos rasgos de ellos. Y la otra cosa interesante es que permite que nazca un hombre o una mujer. Y eso se hace porque algunos espermatozoides son X y otros espermatozoides son Y. En cambio, la mujer produce únicamente óvulos X. Eso significa que cuando una dama sale embarazada, hay dos posibilidades, o es varón o es hembra. Pero quien determina que sea varón o hembra es el hombre, no es la mujer. Y a veces se oye gente que dice, no, que esta mujer lo único que da son hembras, o lo único que da son varones. No, eso no lo determina ella, lo determina es el hombre. El hombre, no porque lo determine conscientemente, sino que los espermatozoides que él tiene son los que tienen la posibilidad de hacer eso. Ahora, en el inicio, la orden que se le dio es reproduzcanse, reproduzcanse. Ahora,
parece que no se ponía límites a esas dos palabras. Y tú pudieras preguntar, ¿y por qué darían esa orden? Bueno, muy sencillo. El objetivo de Dios era que la humanidad saliera a partir de nuestros padres, Adán y Eva. Ahora, la orden seguirá siendo igual en este momento, o habrá cambiado algo. Y tal vez si nosotros meditamos un poco en esto, probablemente digamos, deberíamos decir, sí, ha cambiado. Ahora no tenemos la necesidad de poblar la tierra, porque mucha gente dice que tenemos una sobrepoblación. ¿Cómo será esto de la sobrepoblación? Que algunas personas de estos que se dicen dirigentes del nuevo orden mundial dicen que hay demasiada gente improductiva y que deberían hacerse algo para que los improductivos se mueran. Obviamente que esto es contrario a lo que Dios dicta, pero se oyen decir estas cosas. Entonces, tal vez basado en este versículo, algunos hermanos de otras denominaciones dicen que la razón de la existencia de los órganos sexuales es reproducirse y tener hijos. Y no hay otra razón por la cual tú vas a tener relaciones sexuales que no hay una diferente que tener hijos. Esa es la razón por la cual nuestros hermanos de otras denominaciones se niegan a usar los métodos anticonceptivos porque creen, en primer lugar, que algunos de ellos son abortivos y en segundo lugar, que es contrario al mandamiento de Dios. Nosotros en la iglesia adventista no estamos exactamente enrolados en ese mismo concepto. Y la razón es muy sencilla. Hay versículos que dan a entender que no es únicamente con fines reproductivos, sino que además de la función reproductiva, Dios pensó también en una función placentera que les traería alegría a la pareja. ¿Y dónde dice eso? Miren lo que dice la Biblia. El sabio Salomón, haciéndole recomendaciones a su hijo para evitar que se metiera con cualquier mujer, con la mujer salamera, con la mujer la ramera, él le dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Sus caricias se satisfagan en todo tiempo. Si la relación sexual, y si lo que yo estoy diciendo se refiere a la relación sexual, y iba a ser únicamente con fines reproductivos, la sentencia debería decir, alégrate con la mujer de tu juventud mientras tenga periodo reproductivo. Pero resulta que la mujer pierde su capacidad reproductiva muy temprano, alrededor de los 40 años. Y claro, si usted ve a un hombre de 40 años,
la gente dice, no, es que él es un muchacho. Pero cuando se trata de una dama, dicen, no, es una vieja menopáusica. Uno pudiera preguntarse, ¿por qué Dios limitó la etapa reproductiva de la mujer en etapa tan temprana? Bueno, Dios no se equivoca en nada. Dios lo hace muy bien siempre. Si una mujer tuviera, imagínense, un hijo a los 50 años, cuando ella tenga 65, el muchacho es un adolescente, 15 años, y ella debería tener la energía para conducirlo, para reprenderlo, pero ya ella es una anciana, ya ella es de la tercera edad. Dios, para evitar ese inconveniente, limita la edad reproductiva en la forma como lo hace. Ahora, pero quiere decir que la mujer que entra en menopausia ahora no siente o ella no puede tener relaciones sexuales, ¿no? Ella puede seguir sintiendo y puede seguir teniendo relaciones sexuales, tal vez por muchos años más. Por eso dice la Biblia, alégrate con la mujer de tu juventud y tus caricias, y en sus caricias recréate siempre. Ahora bien, uno también pudiera preguntarse, si la orden fue reproducirse, entonces los hombres deberían tener muchos hijos en todas las mujeres. No parece que fuera así, porque si los hombres pudieran tener muchas mujeres, entonces Dios a Adán le hubiera dado unas 5 o 6 mujeres y le hubiera dicho la misma orden, reprodúcete con todas esas mujeres. Pero no lo hizo así, lo hizo con una sola dama. Le dio a Eva. Entonces, uno pudiera preguntarse, ¿y por qué los patriarcas tenían muchas mujeres, muchos de ellos? Bueno, no sé cómo Dios irá a arreglar eso, pero Dios tiene para todo una solución. Pero el asunto de la poligamia trae inconvenientes. Miren, el hombre más sabio del mundo fue y será siempre Salomón. Pero Salomón se vio metido en líos y es probable que en algún momento su salvación tuvo en peligro. ¿Y por qué? Por ser poligámico. Tenía 700 esposas y 300 concubinas. ¿Y por qué dices que estuvo en problemas? Porque muchas de esas damas con que él se casó eran por arreglos de tipo político y por interés de tener control del poder. Y esas mujeres hicieron o lo indujeron a él a construir templos a otros dioses y de ir a adorar con ella a esos sitios. De tal manera que todo esto que estamos viendo simplemente se refiere a la familia de la cual hablamos al comienzo de la clase, y es una familia monogámica. La otra función que le da Dios al hombre es de un administrador. Sosyugar significa administrar, dominar.
Y uno pudiera decir, como dicen cualquier cosa, tienes que planificar, tienes que organizar, tienes que direccionar y tienes que tener ejecución y control. Se supone que el hombre debe hacer eso de esa manera. Ahora miren, tal vez sea bien interesante que nosotros busquemos otro sinónimo que no sea como mucho más familiar desde el punto de vista religioso, y es mayordomía. Nosotros fuimos hechos mayordomos y fuimos hechos mayordomos de Dios desde ese mismo momento. Y ustedes han oído de las áreas en las cuales nos dicen que deberíamos ser mayordomos, y deberíamos ser mayordomos del tiempo, mayordomos del dinero, mayordomos de nuestro cuerpo y mayordomo de los que recibimos, de las herramientas que recibimos, del conocimiento que recibimos. Ahora, ¿por qué Dios le daría esa función al hombre, esa orden? Pues muy sencillo. Dios sabía todas las cosas que iban a pasar y sabía que el hombre iba a pecar y sabía que ya él no podía tener la misma relación que tuvo con Adán y Eva. Si ellos hacían el deber ser, él se mantendría con ellos permanentemente, siendo de alguna manera la guía y el administrador. Pero si eso no ocurría, él necesitaba administradores y esa función se la estaba dando al hombre. Entonces, Dios ha provisto que el hombre tenga dominio de todas las cosas que hay en el mundo. Y se pueden agrupar en esas 4 cosas: el tiempo, los bienes materiales, el cuerpo y el conocimiento, las herramientas que te permiten avanzar. La pregunta es, ¿cómo manejamos nosotros estas cosas? Y cuando hablan de mayordomía, la gente inmediatamente entiende que me van a quitar plata, que me van a pedir que colabore, que me van a pedir X cosa, pero nada más lejos de la verdad. Sin duda que mayordomía implica control del dinero, eso no hay ninguna duda, pero no necesariamente se refiere a eso. Ahora miren un concepto que yo quiero compartir con ustedes y que es bien interesante. Está en 1 de Pedro 4:10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos mayordomos de la multigracia de nuestro Dios. Otras versiones dicen: como buenos administradores de la multigracia de nuestro Dios. Quiere decir que Dios te pone en ti, de acuerdo a tus capacidades, dones. Y esos dones pueden ser el tiempo, puede ser el dinero, puede ser tu propio cuerpo o puede ser conocimiento. ¿Qué debes tú hacer? Bueno, lo único que debes hacer es compartirlo con otros, para que otras personas realmente conozcan
que Dios existe. Fíjate esto, no sé si alguna vez has pensado. Cuando nosotros tenemos una necesidad, le pedimos a Dios, Señor, por favor, manifiéstate y necesito comida. Va a venir Dios con un saco de comida y te va a decir, mira, chamo, aquí está lo que tú necesitas. Ahí está tu comidita. Así que quédate tranquilo, me pediste eso y aquí te lo estoy dando. ¿No? Dios no actúa así. ¿Y a través de quién actúa Él? A través de la orden que dio de que tú y yo somos administradores de bienes, de dones. Y el mismo Espíritu Santo pone en ti, dale comida a fulano. Llévale esa platica a fulano. Deposita esto para fulano. Pon en esta ofrenda para ayuda de los pobres en el sobre de 10. Entonces, ese don monetario lo estás poniendo tú como un administrador. Pero, ¿cómo será lo del tiempo? El tiempo hay que utilizarlo y hay que usarlo sabiamente. Algunas personas acostumbran a llegar siempre tarde o no llegar. Esto no es ser un buen mayordomo. Y menos si tú tienes la obligación de asistir a tu trabajo a la hora, ¿cómo vas a llegar tarde? Estarás demostrando ser un buen discípulo de Dios, un representante de Dios aquí en la tierra cuando haces esto. Eres un imago Dei cuando haces esto. La idea es no. Igual, el dinero ya lo hemos dicho. Algunas personas tienen más dinero que otras, pero ese dinero que tienes más que otro se te dio fue para compartirlo con otro, para administrarlo sabiamente. Y en esa sabiduría está el diezmo y las ofrendas, pero es más. Qué bueno es que tú pudieras ayudar a otras personas con esas ganancias que te están dando. Mayordomía del cuerpo, ¿no? Eso no hay que explicar mucho. Tú debes estar consciente de que tú deberías manejar adecuadamente tu cuerpo porque hay razones de sobra. El templo es el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y por eso hay que cuidarlo. Pero vamos a suponer que tú no trabajas, tú no eres rico, tú vives en el campo y entonces, ¿y qué es lo que voy a administrar entonces? Si no tengo plata, yo no tengo que ir para ningún trabajo, yo vivo aquí tranquilo, me levanto cuando sale el sol y me acuesto cuando, porque ni siquiera luz hay aquí. Pues no te preocupes. Dios lo que está diciendo es que tú debes administrar el don que Él te ha dado. Y si tú tienes conocimiento, ese conocimiento no se puede quedar en tu mente, no se puede quedar contigo nada más. Y si lo único que tú tienes es sabiduría, porque conociste de Dios, tienes la obligación de compartir con otros el conocimiento que tú realmente tienes. ¿Sabes qué? Nosotros que en algún momento conocimos a Dios, la Biblia dice que deberíamos ser discípulos. ¿Y qué es eso de un discípulo? Un discípulo, cuando hay, este concepto viene desde la antigua Grecia. Esos grandes filósofos tenían seguidores
y esos seguidores iban a aprender del maestro. Y el maestro le decía todo y le hacía preguntas, pero la idea era enseñarlos. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer con nuestros conocimientos. Deberíamos tratar de transmitirlo a otros. Lo único que tengo, si lo único que tengo es conocimiento, ese conocimiento tengo que impartirlo. Si tengo dinero, tengo que compartirlo. Si tengo tiempo, tengo que administrarlo. Y muchas veces nosotros tenemos carros, pero ese carro creo que lo obtuve porque yo me esfuerzo y los demás deberían esforzarse. Hay personas que, aunque se esfuercen por sus capacidades, no van a poder llegar a tener un carro. ¿Y qué deberías tú hacer? Yo vengo y veo una señora ahí cargando un muchachito. Yo me debería parar y darle la cola a esa persona. Sí. ¿Y de dónde viene esa orden? Viene de la orden del comienzo, de las dos órdenes que dio Dios. Hay que tú tienes que reproducirte, pero tienes que sosyugar la tierra. Sosyugar la tierra no es otra cosa que administrar todos los bienes, todas las cosas que a ti te han dado. Si nosotros entendiéramos este concepto así de forma tan amplia, tal vez no tendríamos ningún inconveniente. Entonces, ahora de ponernos como quisquilloso cuando en la iglesia nos quieren hablar de mayordomía, porque dejaríamos de pensar que mayordomía se refiere únicamente al dinero. Mayordomía se refiere a administrar los dones que Dios te ha dado. Y esos dones que Dios te ha dado los debes administrar sabiamente. Y sabiamente porque Dios te está dando, te está delegando esa función para ti. ¿Sabes qué? Cuando se habla de mayordomo, hay otros sinónimos. Mayordomo, caporal, administrador, gerente de la hacienda. El gerente de una hacienda, el dueño puede no estar allí y no venir. Y ese gerente debe preocuparse de la producción, de la atención de los trabajadores, de que los trabajadores coman, de que si un trabajador se le enferma hay que llevarlo al médico, hay que traerlo, hay que cuidarlo, de buscarle dónde van a dormir. Todo eso está en el concepto de administrador. Y lo vemos en la administración de una hacienda, por ejemplo. Pero imagínense que el mundo es una hacienda y el dueño es Dios. Y Dios nos dijo, reproduzcanse, pásenla bien con eso, pero también administren todos los dones, dije yo, que se les ha dado, porque yo los estoy nombrando administradores del universo. Y no sé si recuerdan que cuando hablamos del Imago Dei, una de las formas de ser un Imago Dei era precisamente esta de ser un administrador de los bienes de Dios. Así como Dios administra el universo, nosotros recibimos de Dios la orden de administrar el mundo, pero deberíamos administrarlo sabiamente como Dios espera que nosotros lo vamos a hacer. Bueno,
el tiempo ya se está yendo. Ojalá que ustedes puedan aplicar este conocimiento de la forma más amplia que se pueda. Estoy extrañado de que muchos alumnos no han presentado el primer examen. Lo dije al comienzo y lo quiero repetir. Es una razón obvia que no podrás tener los blancos máximos si no atiendes tus tareas en el momento adecuado. Que Dios te bendiga y que todo nos pueda salir de la mejor forma. Buenas tardes y buen provecho.